es mucho más grande la imagen. A ver, lo que me interesa en esencia es acotar ciertas cosas. No voy a echar el detalle exacto, pero no olvidar. Aponeurosis epicránea, aponeurosis temporal, aponeurosis faceterina, aponeurosis parotidia, aponeurosis de la cara. ¿Estamos? Todas tienen, por así decirlo, o tienen doble hoja o todas hacen un nido musculares. La aponeurosis epicránea le hace un nicho por adelante, ¿a quién? Al músculo frontal, por detrás al músculo occipital. ¿Dónde se fija por atrás? En la línea curvo-occipital superior, en la protuberancia occipital externa, y por delante la cara profunda de la piel que recubre ambos arcos superciliares. ¿Y por qué importa? ¿Y dónde tiene que ver la fase acá? Porque le brinda retroalimentación sensorial al sistema nervioso para ejecutar el movimiento de manera correcta. ¿Listo? La fase temporal tenía dos hojas, ¿se acuerdan? Una hoja superficial y otra profunda, que ahí la podemos ver. ¿Dónde llegaba? Al arco cigomático. Pero el músculo temporal no estaba entre la hoja superficial y la profunda, sino que estaba adentro de ambas, en la fosa temporal. Ya. Nuevamente, ¿cuál es el cuento acá? Le brinda retroalimentación sensorial al sistema nervioso para la ejecución del movimiento de oclusión, porque el temporal es un músculo que cierra la boca, ¿sí o no? Después teníamos a la fascia faceterina, que se fija, bueno, que tiene dos valvas, una superficial y otra profunda, pero acá sí el músculo macetero está entre las dos valvas, entre las dos membranas. Superficial y profunda, ¿no es cierto? Y se fijaba por arriba en el borde inferior del arco cigomático, por abajo, en el borde inferior de la rama de la mandíbula, en el borde anterior de la rama de la mandíbula, en el borde posterior de la rama de la mandíbula. Brinda, la misma chacha, brinda, retroalimentación sensorial del sistema nervioso para los movimientos de oclusión. Y después, por acá aparecieron unos marcianos, que son las aponeurosis del periodismo interno, externo e interno, y que terminaba esto evidentemente la cara inferior del cuerpo del esfenoide o del ala mayor del esfenoide. Más atrás, que no se ve porque está fuera del plano del corte, está la fascia parotidia, y que lo que hace rodea la glándula parótida. Eso es lo que hace. Y más abajo teníamos a la fascia superficial. No olvidar que hay tres fascias. La superficial, ¿de dónde nacía? Del borde inferior de la rama de la mandíbula, borde inferior del cuerpo de la mandíbula, y de ahí se abre como una flor, para decir, con fibras divergentes, partiendo de la línea media en la escotadura yugular o escotadura supraesternal, la mandíbula external, y se distribuía por el extremo medial, cara superior de la diáfisis, y el extremo lateral de quién? De la clavícula, cara superior de la acrópolis, borde posterior de la esquina del omóplato, llegaba finalmente ¿dónde? A espinosa D, proceso espinoso C6 C7, y subía o se unía al rasgo cervical posterior o ligamento nucal. Pero yo le decía que había dos más, una fascia que denominamos fascia profunda o prevertebral y otra que era la fascia media, ¿lo recuerdan? O intermedia. ¿Ya? Ahora la pregunta del millón, ¿y la fascia superficial por atrás qué hace? Pues se mete formando septos o tabiques y envolviendo a cada uno de los músculos de la nuca, recto posterior menor, recto posterior mayor, oblicuo superior, oblicuo inferior y los otros que vienen desde abajo. ¿Cuáles son? Complexo mayor, complexo menor, estreno de la cabeza, estreno del cuello, por nombrar solo algunos. Después, la fascia profunda, ¿de dónde nace? Generalmente en un pliegue que hace el borde anterior del trapecio. ¿Recuerdan que el trapecio tiene esta forma como de volantino, ¿cierto? ¿Lo recuerdan? El trapecio, un músculo de trapecio tiene forma de volantino. Bueno, de los bordes superiores y laterales de esa zona emerge la fascia profunda y media y se proyecta hacia adelante. Ya sabemos que la fascia profunda se divide en dos y envuelve al escaleno anterior y al escaleno medio, y por delante envuelve a quién? Al largo del cuello, y se une la línea media por delante del cuerpo de las vértebras cervicales. Y la fascia media o intermedia
se dirige hacia adelante, por delante de la laringe y por delante de la glándula tiroides, pero por detrás del grupo de músculos infrahioideos, y por lo tanto le hace un bolsillo a cada músculo del grupo infrahioideo, vale decir, homoioideo, externo-cleidoioideo, externo-tiroideo y tiroideo. Y se une con su equivalente contralateral en la línea media. Pero entre la fase intermedia y la fase profunda encontramos a la glándula tiroides y encontramos a la laringe. Y le hace un nicho. Aquí tenemos el nicho que acá, ¿lo ven esto que está aquí? Que es la fase tiroidea y que tiene exactamente la misma forma de lo que les dije que era la glándula tiroides. Una cara anteroexterna, una cara posterior-interna, una cara dorsal. Y detrás de la cara dorsal tenemos un paquete vasculo-nervioso que está rodeado por una fascia del paquete vasculo-nervioso. Y entre el nicho que le hace la fascia tiroidea y la fascia prevertebral, lo que encontramos es un nicho para la laringe. Y además, entre la fascia profunda y este nicho que le hace a la laringe, tenemos una fascia que se llama faringomaxilar. ¿Ya? Porque en ese espacio no solamente está la laringe, está la faringe también. Por arriba la faringe, más abajo la laringe. Listo. Estoy diciendo más cosas que lo que dije en el laboratorio. Aquí, esto se va a complementar con lo que ya sabemos del peritoneo, ¿se acuerdan? El peritoneo es una membrana que está dentro de la cavidad abdominal, porque este es un corte que ya sabemos que es de la cavidad abdominal. Y teníamos un peritoneo que se llamaba visceral y otro parietal. El parietal está adosado a la cara interna de las paredes de la excavación pélvica y de la cavidad abdominal. Por todos lados, por atrás, por los costados y por adelante. Pero a su vez existe un peritoneo, porque el anterior es parietal, y el peritoneo parietal, existe otro peritoneo. ¿Cómo se llama ese peritoneo? Visceral. Pero que la mayoría de las veces se le recuerda más por su nombre propio. De forma membrana y a veces hasta ligamento. ¿Estamos? Entonces, acá podemos observar en esta imagen una fascia superficial, una fascia transversa que es la más profunda, y por dentro ya vemos al peritoneo, que el peritoneo rodea, como aquí se ve, al colon ascendente y colon descendente, y a través del mesenterio aquí, al intestino del glande. El mesenterio después lo explico con más detalle. Y por detrás, la fascia superficial se radica hacia adentro, delimitando desde ambos lados del cuerpo vertebral, al psoas, a los ilíacos, al epipinoso, al, qué sé yo, largo, dorsal largo, costal, ¿no es verdad? Y todos estos músculos que de alguna manera concurren a la masa común hacia distal. Ojo, sí, recto anterior del abdomen, izquierdo y derecho, y aquí oblicuo externo o oblicuo mayor del abdomen, oblicuo menor del abdomen, o oblicuo interno, y por último el transverso del abdomen. ¿Ya? Acá no hay mucho que decir. Hablé de esto y no voy a decir más de lo que dije en el laboratorio. Recordar que existe una pleura visceral y otra parietal, y que la hoja parietal se fija en la superficie interna de la cavidad torácica y lo hace a través de una estructura, una fascia que se llama fascia endotorácica. O sea, otra fascia no. Pero existe una distancia entre la fascia, entre la pleura parietal y la pleura visceral, que es este espacio, en cuyas zonas hay zonas más amplias y le llaman senos o recesos. En este caso vimos el seno o receso costodiafragmático. Y arriba vimos el de la cúpula, ¿se acuerdan? Y yo les dije que habían dos más. A ver, 1, 2, 3, 4, como 4 más. Lo vamos a ver, ¿no es cierto? ¿Estamos? Evidentemente, el que está por arriba, los ligamentos que están por arriba y que se fijan en la cúpula, brindan estabilidad axial, evitan que el pulmón descienda. Por el contrario, los que están por abajo hacen todo lo contrario. ¿Cuáles eran los ligamentos? Eran 3, ¿no es cierto? ¿Cómo se llamaban? Ligamento cupular transversal, ligamento costopleural y el ligamento pleurovertebral. Entonces teníamos acá el pleurovertebral que va desde la cúpula hasta los cuerpos C6 y C7-1,
cúpula transversal desde la cúpula pleural hasta los procesos transversos del 6 y 7 y por último el que iba de la cúpula pleural hasta la primera costilla. Ya dijimos cuál es la función que cumplía. Sí, no debería tener problema. Del corazón acá también no deberían tener problema. Me desgasté contando la historia de la DVD, ¿se acuerdan con los ligamentos? Así que espero que no se les olvide. ¿Ya? Tenemos el pericardio seroso, hoja parietal, hoja visceral. La visceral está en contacto con la superficie externa del corazón. La parietal significa la cara interna del saco pericárdico o pericardio fibroso. Y el pericardio fibroso, a su vez, lo que hace es fijar al corazón dentro de la caja torácica en lo que se llama mediastino medio. Y ahí hay un poco de discrepancia, porque algunos hablan de mediastino anterior, mediastino posterior, mediastino medio, mediastino superior. Y algunos dicen que el mediastino medio no existe, y ahí hay una pelea entre los anatomes. ¿Ya? Estabilizar al corazón en un lugar específico dentro de la caja torácica. ¿Estamos? ¿Y cuál era el rol de esto? Los que estaban por delante eran el externo pericárdico superior, el que está por debajo, el externo pericárdico inferior, o sifus pericárdico. Estos que están por delante brindan estabilidad posterior. El tráqueo broncoesofágico pericárdico que está por detrás brinda estabilidad anterior. Los frenos pericárdicos que están abajo, hay uno izquierdo y otro derecho, brindan estabilidad superior, pero también medio lateral. O sea, el derecho evita que se vaya al izquierdo y el que está para el otro lado, el izquierdo, evita que se vaya hacia arriba y hacia la derecha. Y por último, el vértebro pericárdico evita que se vaya hacia abajo y hacia adelante. ¿Estamos? Así que no debieron tener mayores problemas. Este corte ya lo vimos, era como una pelotera, ¿se acuerdan? ¿Qué tienen que recordar acá? ¿Se acuerdan del peritoneo visceral? ¿Ya? Quizás me convendría partir, bueno, acá está la pleura y su receso postdiafragmático. Y está la transición entre esto, el diafragma, con todas las estructuras que están por debajo. Quizás me convendría decir que el mesocolon transverso, ¿todos me siguen cuando digo mesocolon transverso? El mesocolon transverso pertenece al peritoneo visceral que va hacia el colon transverso. Entonces habitualmente se divide desde el punto de vista de las fascias en dos. Un espacio que se llama que es supragastroesplénico hepático y el otro que está por debajo que es definitivamente intestinal. ¿Estamos claros? Entonces la pelotera no la tenemos de aquí para abajo, la pelotera la tenemos en este pequeño espacio que está aquí entre el mesocolon transverso y el diafragma, porque hay un montón de pliegues de los cuales acá podemos ver algunos. A ver, partamos siguiendo un orden lógico, vamos a partir del orden lógico, y si quiero partir del orden lógico de arriba a abajo tenemos que partir ¿de dónde? Del ligamento falciforme, porque es el que está más arriba. ¿Sí? El ligamento falciforme va desde el surco que divide la cara superior del hígado, el lóbulo superior izquierdo del hígado con respecto al lóbulo superior derecho del hígado, que está ahí, y se dirige a la cara inferior del diafragma. Pero yo les dije que había un ligamento coronario que era uno izquierdo y otro derecho, ¿se acuerdan? Lo que pasa es que en esos extremos, izquierdo y derecho, cambian de nombre, y eso no se lo dije en el laboratorio, se llama ligamento triangular. ¿Ya? Entonces, cuando está a la izquierda, es ligamento triangular izquierdo, y a la derecha es ligamento triangular derecho. El falciforme brinda estabilidad axial para que no se vaya hacia abajo, el izquierdo brinda estabilidad axial para que no se vaya hacia abajo y hacia la derecha, y el derecho que no se vaya hacia abajo y hacia la izquierda. ¿Estamos claros? La única precisión que estoy haciendo ahora es que el ligamento coronario, cuando se llega al extremo de un lado y del otro, cambia de nombre y ese punto se llama ligamento triangular. ¿Estamos? Es algo nuevo que no les dije en el laboratorio. ¿Ah? Yo le hablé del ligamento coronario, le dije que a la izquierda era el coronario izquierdo y derecho, pero la verdad es que en los extremos cambia de nombre y se llama ligamento triangular. Estoy haciendo la precisión ahora para que no metan las patas en la prueba. ¿Ya? Después, si sigo hacia abajo, yo sé que debajo del hígado, ¿quién está? El aumento menor. ¿Sí? Antes se llamaba epiplón menor. Es la misma cuestión. ¿Y a dónde iba? A la curvatura menor del estómago, ¿sí? Y por lo tanto,
lo que brinda es estabilidad al estómago para que no se vaya hacia abajo, porque si las fibras están así, obviamente impide que el estómago se vaya hacia abajo y hacia la izquierda, ¿sí o no? Ahora, lo que no les dije que en realidad el epiplón es una serosa, ¿no es cierto?, que llega ahí y parte de esas fibras se rodea en la cara anterior del estómago, la cara posterior del estómago y le hacen un abrazo y le hace cosquillita, los envuelve y después se continúa con las fibras de la curvatura mayor del estómago y se continúa con el epiplón mayor. Que después vamos a hablar de eso. Pero no olvidar que el estómago, vamos a llegar al estómago ahora, tiene, porque está el epiplón menor o momento menor, ¿estamos? O epiplón menor y momento menor es lo mismo, ¿estamos? Y este epiplón mayor o momento mayor es exactamente lo mismo. Y por arriba tenemos el ligamento gastrofrénico, ¿sí?, que también envuelve el estómago por adelante y por detrás, y hacia la izquierda, la parte más izquierda y superior y lateral, ¿no es cierto?, tenemos el ligamento gastroesplénico, ¿ya? Más abajito tenemos el ligamento frenocólico izquierdo, tenemos el frenocólico derecho, ¿no es verdad?, y el aumento mayor o el epiplón mayor que se distribuye por la pared anterior del estómago. Esto estamos siguiendo una secuencia de arriba a abajo. Esto es lo que se ve en la superficie, pero si yo saco el estómago, obvio, si tengo el ligamento gastrofrénico evita que el estómago descienda, tan simple como eso, brinda estabilidad axial hacia abajo. Si yo pienso en el frénico cólico izquierdo, evita que el intestino grueso, cólico, estamos hablando de intestino grueso, no estamos hablando del estómago, evita que el intestino grueso se vaya hacia abajo, o sea, el ángulo esplénico del colon no se vaya hacia abajo y hacia la derecha. Y el ligamento frénico cólico derecho evita que, ¿no es verdad?, que el colon y parte del duodeno también no se vayan hacia abajo y hacia la izquierda. Por otro lado, el epiplón mayor o momento mayor evita que el estómago se vaya hacia arriba y hacia la derecha y recubre la pared anterior de las vísceras intestinales, intestino delgado y grueso por adelante. Pero si sacamos el estómago y miramos por detrás, ahí recién nos vamos a encontrar con este pastel que tenemos acá. ¿Se acuerdan? Yo dije el dibujante hizo un gran trabajo. Y vemos que el aumento menor, yo les dije que por acá estaba el estómago y por acá estaba la curvatura menor del estómago. Entonces por delante vemos que este pliegue se llama aumento menor. Y usted sabe que hacia arriba se dirige hacia el hígado. Y lo cual es natural, porque si esta es la vena porta y esta es la arteria hepática, ya sabemos que va al hígado. ¿Ya? Y vemos que el pliegue por detrás tiene nombre, se llama fascia de Treis y recubre por detrás a la primera porción del duodeno, a la tercera porción del duodeno y la cara posterior de la cabeza del páncreas. Después el aumento menor hacia abajo y hacia la izquierda, ya sabemos que se continúa con la curvatura menor del estómago, pero va directamente hacia abajo, se continúa con esto que es la extensión derecha de la bolsa mental, ¿ya? Y de alguna manera se comunica con el peritoneo para que de aquí nazca el mesocolon transverso que sostiene al colon transverso. ¿De dónde a dónde va el mesocolon transverso? Del borde posterior del colon transverso y se dirige a dónde? Al peritoneo, ¿ya? Y a la fascia pancreática submesocólica, por ese sector. ¿Y qué pasa con el colon ascendente y el colon descendente? Que yo dije, acuérdense de las matronas. De Toll, ¿se acuerdan? La fascia de Toll brinda la estabilidad anterior para que el intestino grueso no se desplace. En realidad que no se desplace ni adelante, ni hacia medial, ni hacia lateral, pero lo hace solidario ¿con quién? Con la pared posterior de la cavidad abdominal. ¿Y en qué se fija? En la pared posterior. ¿Y cómo, profe? ¿Cómo se fija? En el peritoneo visceral, perdón, parietal. En el peritoneo parietal. ¿Estamos? Aquí tenemos el peritoneo parietal, pero lo que me interesa es acá, mesenterio. ¿Se acuerda que en cada laboratorio maté a alguien? ¿Lo recuerdan? No me acuerdo quién maté, pero maté a varios. ¿Ya? Y tuve un cómplice, tuve un secuaz que me ayudó a estirar el intestino, ¿se acuerdan?
El cadáver se levantaba al suelo, ¿recuerdan? Ya, entonces, la pregunta del millón, ¿cómo se llamaba esa membrana? Mesenterio. ¿De dónde iba? Del lado izquierdo al lado derecho, por lo tanto, si se extiende, va a tener una cara superior derecha y una cara inferior izquierda, un borde anterior que se fija al borde posterior del intestino delgado, o sea, el yeyuno hígado, y un borde posterior que se fija a la pared posterior de la cavidad abdominal. Pero los extremos, tiene un extremo superior izquierdo y un extremo inferior derecho. ¿Dónde está el extremo superior izquierdo? Al lado izquierdo de la L2. Al lado izquierdo de la L2. ¿Y dónde termina por abajo? En la fosa ilíaca interna derecha, el ilíaco derecho. Inmediatamente pasaba la articulación ilíaca derecha. Eso no lo dije en la cátedra. Existe algo más que no es enseñar en el laboratorio, y es que existe un músculo. Aunque usted lo que hay un músculo, adivinen cómo se llama el músculo. Se llama músculo de Treitz, igual que la membrana, que la fascia de Treitz. Y este músculo va desde el pilar izquierdo del diafragma hasta el ángulo duodeno-yeyunal. Repito, hay un músculo que se llama músculo de Treitz que va desde el pilar izquierdo del diafragma, que son fibras del músculo de diafragma, y terminan en el ángulo duodeno-yeyunal. Y es aquel que garantiza y le da estabilidad a la primera porción del intestino delgado. No hemos entrado todavía en el aparato digestivo, pero el intestino delgado se divide en tres: duodeno, yeyuno e ilíaco. Pero hay un solo tramo que es fijo, que no se mueve. A ver, cuando uno no ha comido, las tripas suenan, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Porque el intestino delgado se empieza a mover. Los músculos pitean diciendo, bueno, ahí cuando me da, igual que el pollito con el piquito abierto esperando que la mamá le tiene gusanito, entonces empieza a pitear el intestino delgado. Eso hace, ¿y por qué? Porque el yeyuno hígado sí se puede mover, de hecho cierto límite porque el mesenterio lo tiene capturado, pero se puede mover. El único que no se puede mover es el duodeno. La primera porción, que mide 25 centímetros, después vamos a ver la dimensión. ¿Y quién lo mantiene estable ahí en su lugar? El músculo de Treitz y la fascia de Treitz. Esto luego no se los había enseñado. Esto ya lo vimos también. Aquí lo único que importa recordar son que el peritoneo parietal forma senos o pliegues. Y los pliegues que importa recordar y que los voy a volver a enseñar con más detalle y vamos a preguntarnos quizás de nuevo, son los fondos de saco, ¿se acuerdan? En la mujer estaba el fondo de saco vesicuterino que está entre la cara posterior superior de la vejiga y la cara anterior del útero. Estaba este fondo de saco que se llamaba fondo de saco de Douglas o fondo vagino-rectal, que está entre la cara posterior del extremo superior de la vagina y la cara anterior de la porción superior del recto. Listo. ¿Y por qué la mujer? Porque es donde más detalles yo les puedo preguntar. Y el ligamento por excelencia, que tiene una fascia de aquí a Tocopala City, es el ligamento ancho, aquel que va del borde lateral del cuerpo del útero y tiene dos hojas, una anterior y otra posterior, más el mesosalpix, que ya les dije que estaba entre la trompa uterina o trompa de falopio y el ligamento uterovárico, y que cuando llega a las paredes laterales de la excavación pélvica, cada hoja se va, la anterior se refleja, llega a la pared, se adosa a la pared y se va hacia adelante, la otra llega a la pared, se adosa a la pared y se va hacia atrás. Y en el proceso de hacerlo, la que se va adelante envuelve, cubre al ligamento redondo, que es un ligamento que le brinda estabilidad posterior al útero, evita que el útero se vaya hacia atrás, ¿no es cierto? Ligamento redondo, y después teníamos por detrás el ligamento útero-sacro. El ligamento redondo nace de los ángulos laterales del útero y sale por el conducto inguinal que termina en el monte de Venus y los labios mayores, en la hembra. El ligamento útero-sacro nace inmediatamente adyacente al istmo, que es algo que no les he enseñado aún del reproductor, ¿ya? Del útero, y de ahí rodea al recto por la izquierda y por la derecha y termina fijándose en la cara anterior del sacro. Los posteriores tienen estabilidad anterior al útero, evita que se vaya hacia adelante. Ahora, el útero, piensen, ven este comando que tengo acá, el útero es más o menos así, pero no está vertical, el útero suele estar en esta posición de anteversión, pero más encima, aparte de anteversión acá, es como un apio que vamos a romper acá.
la cabeza se dobla más. ¿Ya? Y es una posición natural. Una mujer que no tiene esa posición habitual del útero, a veces tiene problemas para concebir porque la posición no es la más adecuada. Los ligamentos anchos ya sabemos brindan estabilidad lateral. El ligamento ancho de la derecha evita que el útero se vaya a la izquierda. El ligamento ancho de la izquierda evita que el útero se vaya a la derecha. Y el mesosalping, que es de estabilidad blinda, que yo dije que el mesosalping es eso, ¿no es cierto? Bueno, evita que la trompa uterina se aleje del ligamento útero-ovario, igual hace que ambos sean solidarios entre sí. En esta imagen que viene, lo único que importaba recordar es que la hoja posterior del ligamento ancho hace un pliegue hacia atrás para irse al hilo ovárico, y ese pliegue hacia atrás se llama mesovario. Por lo tanto, brinda estabilidad posterior al ovario, evita que el ovario se vaya hacia atrás. Eso no lo había dicho tampoco en el laboratorio. En el varón no hay mucho más que decir. Bueno, sí, acá están los famosos, pero no nos compliquemos la vida con esto, es suficiente. En el varón no hay mucho más. Acá los ligamentos por ejemplo, acá lo único que está al fondo del saco del Douglas, pero acá es vésico rectal directamente, no es vagino rectal, porque el hombre no tiene vagino. ¿Ya? Que sería que está aquí, y acá hay que recordar dos ligamentos, este que le llaman ligamento prostático, ¿ya? Y otro que se llama pubo vesical, que va también de acá desde el pubis a la vejiga, que aquí no está mostrado. ¿Estamos? Suficiente, no, eso se van a enredar más todavía. Ya, y esto yo creo que es fácil, no deberían tener problemas. ¿Qué les puedo preguntar de acá? La hoz del cerebro, el tentorio o tienda del cerebelo, el ligamento denticulado dentado. Ojo, en la pieza esa, la única que va quedando, si se ve, ojo, fíjense bien, si se ve la dura madre, la aracnoide y la pía madre. Tienen tres colores distintos, solo que la pía madre está tan clarita que casi usted tiene que fijarse bien. Si yo que estoy piti, y a pesar de todo con los lentes, lo puedo ver, usted que es joven y tiene buena vista, por lo menos mejor que la mía, tiene que ser capaz de verlo, para que no se engañen. Sí se pueden preguntar porque sí se ven. Dura madre, aracnoide y pía madre. Y el neurigema, que es cómo cambia la dura madre cuando rodea al medio, cuando emerge del agujero de confusión. Esto y lo otro, vamos a ver el resumen que les puse cadenas musculares simplificadas. ¿Me quieres dar un precio? ¿Cuánto hablaba? Demasiado. Demasiado.